interesante. Bueno, hoy chicos vamos a terminar con el tema torres de enfriamiento y lo que vamos a ver ahora es a grandes rasgos cómo se diseña una torre de enfriamiento de tiro inducido. Ustedes han visto que hay mucho por mejorar en cada una de las operaciones unitarias. Y bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Ustedes ya tienen algunos conocimientos de MatchCAD, así que eso va a facilitar un montón el que saltemos de los cálculos gráficos a los cálculos más bien numéricos. Bien, yo voy a pasar compartiendo pantalla ahora. Para entrar ya directamente a la clase. Bien, la parte de diseño es muy simple, ustedes ya lo han visto en los videos anteriores. Básicamente va a consistir en determinar la altura de la torre, obviamente la altura del relleno de la torre de enfriamiento y obviamente el área. Ahora sí, denme unos segundos más y ya estamos entrando. Power de humidificación. Acá está. Vamos a ver la resolución de un problemita como para ayudarla a Claudia. Lo que pasa es que estos temas se explican mejor desde el punto de vista de resolución de seminarios. Y porque ahí, bueno, podemos hacer un feedback y saber cuál es el nivel que ustedes tienen respecto de cómo manejan el mercado, ¿no? Como para después poder introducirlos en algún sistema un poco más sofisticado que les permite calcular cada una de las operaciones unitarias. Pero bueno, eso lamentablemente esta cuarentena no nos ha permitido hacer. Pero bueno, se hace lo que se puede. Bueno, vamos a hacer un esquemita sencillo de una torre de enfriamiento. No se olviden ustedes que en general en todas las torres de enfriamiento lo que se hace es bombear el agua hasta la zona superior y de ahí se lo manda a través de la torre de enfriamiento. Por abajo, obviamente, va a subir el aire, en este caso de prima, a una humedad I1 con un contenido entálpico HB1 y un volumen o una cantidad de aire igual a B1. A ver, acá, como en todas las operaciones, nosotros tenemos que identificar cuáles son las variables de proceso y cuáles son las variables de servicio. En este caso, el objetivo es el agua, ¿no es cierto? Porque lo que yo estoy persiguiendo en la torre de enfriamiento es enfriar el agua que sale a una temperatura, o que está entrando a la torre de enfriamiento, una temperatura T2, más alta y que va a salir a una temperatura inferior más baja, T1, con una cantidad de L2 y que nosotros tendremos que averiguar después cuánto vale L1, porque obviamente no se olviden que se evapora alguna parte del agua y además está todo lo que corresponde al make-up, o sea, todas las pérdidas del agua que tienen que ver fundamentalmente con
el agua que se purga, el agua que arrastra el aire, etcétera, etcétera. Obviamente, entonces vamos a tener L como que representa el caudal de agua y B que representa el caudal de gas. ¿Qué conocemos? Dentro de las variables, mejor dicho, dentro de del fluido de proceso estaría el agua, entonces que nosotros sabemos qué cantidad debemos tratar. Obviamente conocemos a qué temperatura está entrando y sabemos a qué temperatura debe salir. Esa es la condición, ese es el objetivo, digamos. ¿Qué vamos a usar para lograr el objetivo? Una torre de enfriamiento, y vamos a usar un fluido de servicio, que en este caso será el aire, y bueno, que nosotros tendremos que determinar la cantidad que corresponda para poder obtener esa caída de temperatura dentro del agua. Obviamente que si nosotros usamos acá una determinada cantidad B, no se olviden que estos B parecen iguales, pero bueno, sí, son prácticamente iguales, solo que la diferencia va a estar en la cantidad de humedad, o sea, la cantidad de vapor que arrastra B2 a la salida va a ser distinta de la que del contenido de humedad que lleva B en la entrada. Entonces, identifiquemos dentro de la torre de enfriamiento la zona baja corresponderá a la posición 1 y la zona alta a la posición 2, que no tiene nada que ver con la entrada y la salida, porque como están a contracorriente, puede ser entrada para uno, pero salida para el otro y así sucesivamente. Bueno, perdón, no sé dónde, me fui muy abajo. Bueno, L2 es la velocidad de flujo de líquido que entra a la columna. Vamos a leer eso. Eso es L2. B1 obviamente estará acá. No está identificado, pero B1... Ah, no, sí, acá está, perdón. B1 está identificado. Perdonen. B1 está identificado y es la velocidad de flujo de la fase gaseosa que entra en la columna en libras mol por hora o mol segundo. B' es la velocidad del flujo disolvente o gas seco. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, digamos? Es justamente eso, que lo consideremos inerte al resto y en la condición de cero agua. Sabemos que es cero agua, por eso acá tenemos una cantidad I1 que es lo que a nosotros nos está identificando la humedad. I2, ¿a dónde estamos? Acá, ahí, I2, será la relación molar de soluto a gas disolvente, o sea, la humedad en otras palabras, en el domo de la columna, e I1 en la parte baja de la columna. HB1 es la entalpía en la fase gaseosa. ¿Dónde está? HB1 está acá, es la entalpía entonces en la fase gaseosa. HL1 es la entalpía en la fase líquida a la salida y HL2 es la entalpía en la fase líquida a la entrada. Q es el calor transferido. Este Q es el calor transferido a la columna desde los alrededores, si es que las hubiese, pero que sí se tienen que contemplar fundamentalmente en épocas de verano. TL y TB son la temperatura de la fase líquida y gaseosa. De sub Z, bueno, es un diferencial del empaque. Bueno, después seguimos hablando. A es el área superficial interfacial en pies cuadrados o metros cuadrados. A chica será el área de la interfase. Un pie cuadrado porque es pies cúbicos de volumen de columna. Y S es la sección transversal de la torre. Eso en cuanto a la nomenclatura que vayamos a manejar, ¿no? El objetivo del diseño de la torre de enfriamiento. Tenemos la definición de la altura de la torre. Obviamente, para definir la altura de la torre, nosotros tenemos que definir la altura de la unidad de transferencia y el número de unidades de transferencia. Y obviamente, además,
en el camino de la definición de la altura de la torre también se va a determinar el área transversal de relleno requerida. Cuando nosotros definimos altura de la torre, nos referimos a la altura de relleno. O sea, acá sería en forma más completa altura de relleno de la torre. No la altura total de la torre, que eso ustedes saben que tiene otros cálculos porque hay que sumarle a eso el resto de los dispositivos que se usa en la torre de enfriamiento. ¿Cuáles son los datos que frecuentemente se conocen? Obviamente la temperatura de entrada de agua, la temperatura de salida del agua, porque tiene que ser una condición de proceso, salvo que ustedes quieran saber, no, en el diseño es una condición de proceso. En una verificación no, podemos jugar para saber, usando determinado caudal, si lo aumento, si lo disminuyo el caudal de aire, si varía o no la temperatura de salida del agua, ¿no es cierto? Pero bueno, eso en una verificación. En un diseño, no. La temperatura de entrada y la de salida están perfectamente definidas porque son objetivos del problema. Después tenemos la temperatura del bulbo húmedo del aire a la entrada y la temperatura del bulbo seco del aire a la entrada también son conocidos. El flujo de agua de enfriamiento también es conocido. El flujo de aire a la entrada. También, y la humedad del aire, obviamente que son datos que se pueden obtener según donde ustedes instalen la torre de enfriamiento. Bien, ¿cuáles son las variables desconocidas? En general, la temperatura del aire a la salida, no la vamos a conocer, y tampoco la entalpía del aire a la salida. La ecuación de diseño, obviamente, es la altura de relleno de la columna de enfriamiento, que será igual a N por H, donde N es el número de unidades de transferencia y H la altura de la unidad de transferencia, ¿no? Recuerden ustedes, porque esto en toda torre de relleno, la integral entre HB1 y HB2 del diferencial de HB respecto de H sub I menos HB no es otra cosa que el número de unidades de transferencia. Eso no tiene sentido que me detengan eso porque ya lo vimos cuando vimos destilación en torres de relleno. Y la altura, obviamente, la altura de la unidad de transferencia no es otra cosa que la relación entre la velocidad de flujo de disolvente o la velocidad de gas seco, ¿cierto? Sobre S, que es la sección transversal de la torre, por KA, que no es otra cosa que el coeficiente de transferencia de masa en la fase gaseosa. ¿Cuál es el procedimiento de diseño? En primer lugar, se seleccionan las condiciones de operación. ¿Eso qué significa? Que hay que seleccionar el material y el tipo de relleno, porque van a depender fundamentalmente de qué tipos de agua estén ustedes trabajando, ¿no? Si por allí ustedes están manejando alguna etapa de destilación previa, o si están manejando fundamentalmente el agua o la procedencia del agua tiene mucho que ver en cuanto a la selección del material, ¿no? Y el tipo de relleno también, porque no es lo mismo que tratar agua de pozo que tratar agua de río, o agua de algún semisurgente, en fin. Fundamentalmente ahí es donde se apunta con esto de primero, la selección del material y el tipo de relleno. Se calcula la sección transversal de la torre, que ya vamos a ver cómo se hace. La sección transversal de la torre depende obviamente de la presión, del tipo, del número y disposición de los atomizadores. Recuerden ustedes que cuando entra el agua, no se la manda al agua así tal cual, sino que previamente se la atomiza y tratando de buscar la mayor cantidad de área de contacto entre la fase líquida y la fase gaseosa. Bueno, otro tema en el procedimiento de diseño es la evaluación de las condiciones de operación. Obviamente que en el cálculo las condiciones de equilibrio y la recta de operación se expresan en función de la entalpía del aire y de la temperatura del agua.
Eso ya ustedes lo hemos visto en la clase anterior, pero de todos modos vamos a reforzar ese concepto con algún ejercicio ahora, digamos. La temperatura húmeda del aire y la aproximación de temperatura se expresan o se suponen, y la temperatura del agua a la entrada resulta conocida y en las condiciones de proceso. Entonces, la única condición de operación a determinar es la entalpía del aire de la salida. Bueno, a ver, lo vamos a ver en el ejercicio, no se desesperen por esto, porque es mucha cháchara, en definitiva, se los leo nada más que para que lo tengamos presente. Y obviamente que para calcular la altura de la torre, conociendo la línea de equilibrio o la curva de equilibrio y la recta de operación, ambos dibujados como entalpía de aire frente a la temperatura del agua, porque así se dibujan cualquiera de los métodos que se usan para la determinación de la altura de relleno de una torre de enfriamiento. Allí se calculan el número de unidades de transferencia y se multiplica por la altura de la unidad de transferencia para obtener la altura total de la torre. Básicamente, por ejemplo, en el método, bueno, estos son métodos gráficos, método de gráfico de Micle, ya, como les decía desde el principio, la mayoría de los métodos gráficos son obsoletos hoy por hoy, usamos más bien todos cálculos numéricos o cálculos tipo programas MATCAD, que son más fuertes que los cálculos gráficos. Así que, bueno, de todos modos, si ustedes pueden resolver los problemas haciendo una resolución gráfica, obviamente lo primero que tienen que hacer es tener la curva de equilibrio, que está, ¿no es cierto?, para el sistema aire-agua está. Se grafica la recta de operación, se marca la pendiente, se unen los puntos y finalmente se trazan paralelas de modo de intersectar la curva de equilibrio y la recta de operación y se cuentan ahí el número de unidades de transferencia. Es muy sencillo el método, ¿no? Pero bueno, acá está, por ejemplo, esta es la curva de equilibrio. No se olviden que esta curva tiene como ordenada la entalpía y tiene como abscisa la temperatura. Entonces, bueno, esta es la curva de equilibrio en verde, esta es la recta de operación y a partir de acá se comienza a trabajar el número de unidades de transferencia. El número de unidades de transferencia, no se olvide que seguramente va a ser el área abajo de la curva de equilibrio entre este punto y este punto, entre los puntos que están ustedes considerando. En el método gráfico de Baker, por ejemplo, se hacen los escalones directamente para determinar el número de unidades de transferencia. Hay mucho que hablar con relación a esto, ¿no? Lo más importante es que en el diseño de las torres de enfriamiento no se necesitan etapas de planta piloto. El tamaño de la torre es función de las siguientes variables, o sea, el intervalo de enfriamiento, o sea, la diferencia de la temperatura del agua caliente menos la diferencia de temperatura del agua fría. La diferencia útil de temperaturas respecto de la temperatura del bulbo húmedo, o sea, la diferencia entre la temperatura del agua fría menos la temperatura del bulbo húmedo. Además, el tamaño de la torre es función de la cantidad de agua que se va a enfriar, de la temperatura del bulbo húmedo, de la velocidad del aire a través de la celda, y entre otras cosas, ¿no? Otra conclusión es que las variables más importantes para determinar las dimensiones o capacidades son el flujo y el volumen. Y el coeficiente de seguridad recomendado está alrededor del 15%. Como ustedes ya saben, ese coeficiente de seguridad se aplica una vez obtenido
los valores, el factor de sobredimensionamiento no debe ser mayor al 15%. Bueno, fíjense que no es tan complicado esto desde el punto de vista teórico, sí, desde el punto de vista práctico tiene algún ligero problema, no problema, sino dificultades. Así que lo que vamos a hacer es ver o desglosar una columna de tiro inducido y ya mismo lo vemos al videito. Ya mismo lo vemos, denme un segundo, por favor. Espero que no se me vaya. Esto están en el libro de la cátedra, estos videos, pero bueno, en este en particular, si ustedes quieren verlo, yo no tengo ningún problema. Hay muchos videos en YouTube. Yo elijo siempre aquellos que previamente tenemos tiempo de examinarlos, así que los examinamos y bueno, después yo me encargo de trasladarlos a ustedes. Bueno, vamos a ver acá. Bien. Este es un ayudante, bueno, es Natalia Flores, pero ya no está. De todos modos, ya mismo pasamos, en cuantito tengamos. Ahora sí, me parece que ahora sí estamos. Aguanten un segundo, por favor. Hola a todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. La ayudantía de hoy corresponde a la ayudantía número 5 del tema de torre de enfriamiento. Primero que todo, vamos a partir con un resumen de la materia y luego con los ejercicios. Entonces partimos con los conceptos más importantes de torre de enfriamiento, que serían los siguientes. Primero, la humedad. Existen dos tipos de humedad, la humedad absoluta y la humedad relativa. Estos son los conceptos que más vamos a utilizar en los ejercicios. La humedad absoluta se puede describir como una relación entre la masa de vapor de agua, lo pueden ver aquí, y la masa de aire seco en un volumen determinado de aire húmedo. Es la razón entre esas dos variables. Mientras que la humedad relativa tenemos que es la relación entre la masa de vapor de agua en el aire y la máxima masa posible de vapor de agua en el aire. Y esta humedad relativa se expresa en forma de porcentaje. Estos son uno de los dos conceptos más importantes que vamos a ver en la fenomenología de esta operación. También tenemos otro concepto que es la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo húmedo corresponde a la temperatura que alcanza una pequeña masa de agua líquida sumergida en una corriente continua de gas, mientras que la temperatura de bulbo seco es la temperatura del aire húmedo que marca un termómetro común, es decir, es la temperatura del aire. Lo importante aquí es que la temperatura de bulbo húmedo es de gran importancia ya que es el limitante de la operación de la torre de enfriamiento. El agua se puede enfriar máximo hasta la temperatura de bulbo húmedo. Para que entiendan mejor el concepto de temperatura de bulbo húmedo, bueno, ¿cómo se obtiene esta temperatura? Les puse este esquema, donde tienen acá un termómetro, está acá cubierto de un tejido mojado, sería el bulbo húmedo. Entonces, a este termómetro con este tejido se le hace pasar una corriente de gas a cierta temperatura y con cierta humedad. Bueno, el gas que entra y que sale de este bulbo, en este bulbo, es prácticamente lo mismo, ya que es tan poca la cantidad de gas en comparación al agua que no cambia prácticamente nada en la temperatura y en la humedad. ¿Qué ocurre aquí? Que existen dos fenómenos que están ocurriendo en este proceso. Primero, que al haber una diferencia de humedad entre el agua y el gas, existe una transferencia de materia del agua hacia el gas. Entonces, cierta cantidad de agua se evapora hacia el gas y pierde lo que
se llama el calor latente. Entonces, como pierde ese calor, se enfría el agua. Y a su vez, existe una transferencia de temperatura del gas hacia el agua. Entonces, cuando la temperatura ya llega a un equilibrio entre esos dos fenómenos, esa temperatura a la que llega en equilibrio se llama temperatura de burbuja. Es uno de los conceptos más importantes en este proceso. Siempre la temperatura de bulbo seco va a ser mayor a la temperatura de bulbo húmedo. Esto también lo tienen que tener claro. Vayamos a la operación en sí. Tenemos acá en el esquema una torre de enfriamiento. Tenemos un ingreso de agua por la parte superior y tenemos un ingreso de aire por la parte inferior. El agua ingresa mediante rebosaderas, como pueden ver acá en la imagen. ¿Para qué serán estas rebosaderas? Bueno, la función que cumplen es que hacen que el agua se distribuya en forma de gotas. ¿Para qué? Para aumentar el área de transferencia de materia, es decir, para aumentar el área de contacto entre el agua y el aire que se están distribuyendo en este equipo. ¿Ya? Esa es la principal función de la rebosadera, ¿ya? Para que lo tengan claro. Existe un relleno en la torre de enfriamiento. ¿Cuál sería la función del relleno? Bueno, el relleno lo que hace es aumentar el tiempo de residencia en la torre de enfriamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que aumenta el tiempo en estar en contacto el agua con el aire, ¿ya? Lo cual es muy importante porque mientras exista un mayor contacto, un mayor tiempo de contacto, va a haber una mejor transferencia de materia. Por lo tanto, vamos a cumplir el objetivo de la torre de enfriamiento, que es enfriar agua. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo. Entonces, tenemos por acá, en la parte inferior, la salida del agua ya más fría, y por la parte superior, la salida del aire húmedo. La fuerza impulsora de este proceso de torre de enfriamiento es la diferencia de entalpía entre el agua y el aire. Esto lo tienes que tener muy claro, porque muchas veces se confunden y piensan que simplemente es, por ejemplo, la fuerza impulsora es la diferencia de temperatura o diferencia de humedad, y no, es la diferencia de entalpía, porque la entalpía aborda ambos conceptos, tanto la diferencia de humedad como la diferencia de temperatura. ¿Ya? Esto es muy importante. El enfriamiento del agua ocurre por dos procesos, dos fenómenos. Así como les indiqué anteriormente en la explicación de la temperatura de bulbo húmedo, acá es muy similar. El enfriamiento del agua ocurre por un calor latente y un calor sensible. El calor latente ocurre por la evaporación del agua, una cierta cantidad de agua que se evapora y pasa hacia el aire. ¿Por qué ocurre esa evaporación? Por diferencias de concentración de agua. Entonces ocurre una transferencia de materia entre el agua y el aire. Y al evaporarse el agua retira una parte de calor latente, por lo tanto se enfría. El 75% del enfriamiento del agua ocurre por el calor latente, mientras que el 25% del enfriamiento del agua ocurre por el calor sensible. El calor sensible es por la diferencia de temperatura existente entre el agua y el aire. Estos son los dos fenómenos que ayudan a este enfriamiento del agua. Aquí les puse un esquema para que comprendieran de mejor forma. Tenemos por un lado la fase de agua líquida y por el otro lado la fase de aire. Acá ven que hay una diferencia de humedad, donde el aire tiene una menor humedad que el agua, por lo tanto, cierta cantidad de agua pasa hacia el aire, por diferencia de concentración. Aquí ocurre una transferencia de materia. También existe una diferencia de temperatura y, por lo tanto, acá ocurren los dos fenómenos que expliqué recién, donde hay un calor latente y se va hacia el gas y un calor sensible en el gas. Entonces, por esos dos fenómenos se cumple el objetivo de la torre de enfriamiento, que es enfriar agua. Otra cosa importante que deben saber son las pérdidas de agua, que pueden ser tres. La purga, que se
la evaporación, una letra E, y el arrastre con una doble D. Estas tres pérdidas las pueden visualizar en la imagen. Tenemos la purga por acá abajo, la evaporación y el arrastre. La purga es una descarga periódica de agua para evitar acumulación de sales. Evita las incrustaciones y también reduce el ensuciamiento que se pueda generar acá, el factor de ensuciamiento. Bueno, las pérdidas por purgas pueden ser entre un 3 a un 5%, aunque pueden ir variando, puede ser menor a esos porcentajes. Recuerden que acá el agua, cuando ocurren las incrustaciones, es cuando el agua aumenta a una temperatura mayor a 45 grados, entonces ahí presentan sales de calcio y magnesio. Entonces, se forman incrustaciones tanto en los equipos como en las tuberías, y para evitar eso, entonces se realiza una purga. En cuanto a la evaporación, bueno, es el agua evaporada que pasa hacia el aire, que se pierde, y puede ser entre un 0,8 o un 0,9% de pérdida. El arrastre, bueno, el arrastre es el arrastre de gotas de líquido que arrastra el gas, pueden ver acá en la imagen, corresponden a un 0,2% de las pérdidas de agua. La solución que se hace para evitar este arrastre de gotas es lo que se llama demister, que pueden ver acá en la imagen, como eliminadores de rocío, y que pueden visualizar acá también que les puse abajo la imagen de un demister, que consiste básicamente en un equipo con rejillas donde al pasar el aire con las gotas de agua, estas gotas de agua chocan en estas rejillas y se acumulan en la parte inferior, de tal manera de que no se pierda esa parte de agua. Entonces, estas pérdidas de agua, para compensar todo esto, se hace lo que se llama make-up. Pueden verlo acá en la imagen también. El make-up es la suma de estas tres pérdidas, de tal forma de reponer esa agua que se perdió. Es importante también recalcar que antes de ingresar el make-up se hace un tratamiento químico. Este tratamiento químico pueden ser, por ejemplo, antiincrustantes, para evitar las incrustaciones, o también a veces se coloca sulfato de cobre para evitar el crecimiento de bacterias que se llaman legionelas, que atacan el sistema respiratorio del ser humano, que pueden estar en el agua esas bacterias. Entonces, esos son algunos de los tratamientos químicos que se pueden ingresar. Bien. En cuanto a las ecuaciones que tenemos relacionadas con la torre de enfriamiento, tenemos la altura de empaque, Z, es igual al número de etapas de equilibrio, que se simboliza como el NTOG, por la altura de etapa de equilibrio, que es el HTOG. El número de etapas de equilibrio se puede obtener mediante esta integral, mientras que la altura de etapa de equilibrio se obtiene como el flujo gaseoso sobre el coeficiente de transferencia de materia. Tenemos este gráfico, que es el gráfico que vamos a utilizar mucho en esta parte, donde tenemos la entalpía del aire sobre la temperatura del líquido. Tenemos acá la curva de equilibrio y tenemos la línea de operación. La línea de operación es muy importante al momento de hacer los ejercicios. ¿Cómo se obtiene? Bueno, se obtiene mediante dos puntos. Uno de ellos es la temperatura del agua fría, es decir, la temperatura del agua en la salida, con la entalpía de entrada del aire. Mientras que el otro punto es la temperatura del agua caliente, es decir, la temperatura de entrada del agua, con la entalpía de salida del aire. Entonces, tenemos esos dos puntos y trazamos la línea de operación. Tenemos otro concepto que deben conocer, que es el approach. El approach es la diferencia
approach y el tamaño de la torre. Eso también es importante. Mientras que el range o rango es la diferencia entre la temperatura de entrada de agua y la temperatura de salida del agua. En cuanto al número de etapas de equilibrio, como pueden ver acá, si bien es una integral, si lo visualizamos en el gráfico, sería el área bajo la curva entre la curva de equilibrio y la línea de operación. En la forma correcta sería calcular el área bajo la curva de forma oblicua, como lo ven acá, las líneas naranjas. Ese sería el área de la curva. Pero por simplificaciones matemáticas se hace de forma vertical, asumiendo que este triángulo que ustedes ven acá va a ser equivalente al triángulo de acá. Entonces, hacemos que la diferencia de entalpías que ustedes ven acá en la integral va a ser de forma vertical, solamente por simplificaciones matemáticas. Por último, tenemos acá nuevamente el gráfico de entalpía versus temperatura con la línea de equilibrio y la línea de operación, donde la pendiente de la línea de operación es el flujo de líquido sobre el flujo de gas. Y tenemos que para obtener esta línea de operación, primeramente vamos a tener que trazar una línea de operación a un flujo de gas mínimo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ejercicio donde nos vamos a dar cuenta de eso, que nos van a faltar datos, entonces vamos a trazar una línea de operación a un flujo de gas mínimo, que va a ser cuando a la temperatura del líquido caliente, es decir, del líquido de entrada, tiene que calzar con la línea de equilibrio y vamos a obtener una entalpía de gas a un flujo de gas mínimo. Y esta línea de operación a un flujo de gas mínimo, para llegar a la línea de operación real, sabemos que la pendiente de esta línea de operación real es entre 1,3 a 1,5 veces la línea de operación mínima. Y vamos a hacer un ejercicio donde lo van a entender mejor. Entonces, este sería el ejercicio. Una planta requiere que 15 kilogramos segundo de agua refrigerante fluyan a través de un condensador y una torre de destilación. El agua sale de los condensadores a 45 grados Celsius. Para volver a utilizar el agua, se planea enfriarla mediante contacto con aire en una torre de enfriamiento de tiro inducido. Las condiciones son, nos dicen que el aire entrante está con una temperatura de 30 grados Celsius, que es la temperatura de bulbo seco, y una temperatura de bulbo húmedo de 24 grados Celsius. El agua se enfriará hasta 5 grados Celsius por sobre la temperatura del bulbo húmedo del aire. La relación aire-agua es 1,5 veces el mínimo. Nos dicen que el agua de compensación, que es el make-up, entrará desde una represa con una dureza de 500 ppm. El agua circulante no debe superar los 2000 ppm de dureza. Nos dicen que el coeficiente de transferencia de materia es igual a 0,7. La velocidad mínima del líquido de la torre debe ser 2,7 kilogramos metro cuadrado segundo y la velocidad mínima del aire debe ser de 2 kilogramos metro cuadrado segundo. Entonces, el objetivo acá es obtener las dimensiones del empaque de la torre y el make-up de agua fresca. Para obtener el empaque de la torre, ustedes recuerdan que es el Z. El Z se calcula como el número de etapas de equilibrio por la altura de etapas de equilibrio. Entonces, para saber el número de etapas de equilibrio, tenemos que saber la línea de operación. Vamos a partir primero planteando el ejercicio. Tenemos una torre de enfriamiento que lo pusimos en la cajita. Ingresa gas por la parte inferior y el líquido por la parte superior. Nos dicen que la temperatura del bulbo seco del aire es de 30 grados Celsius y la temperatura del bulbo húmedo del aire es de 24 grados Celsius. Nos dicen que la temperatura de entrada del líquido es de 45 grados Celsius y la de salida es de 29 grados Celsius, porque nos habían dicho que era 5 grados más que la temperatura
temperaturas de entrada y salida de líquido, que las tenemos, 45 y 29, pero necesitamos también la entalpía de entrada y de salida del aire. Entonces, necesitamos la entalpía de entrada y salida del aire. Vamos a partir con la entalpía de entrada. ¿Cómo la vamos a obtener? Con carta ciclométrica. Esta carta ustedes la tienen en la ayudantía también, que debieron haber subido, pero aquí lo vamos a ver. Bueno, en la carta ciclométrica tenemos que hacia la línea vertical, bueno, en la parte inferior tenemos la temperatura de bulbo seco, mientras que en el eje Y tenemos la humedad relativa, o sea, la humedad absoluta, perdón. De forma oblicua o diagonal, tenemos tanto la temperatura de bulbo húmedo como la entalpía más arriba, y en las curvas tenemos la humedad relativa. Ahora lo van a ver mejor. Tenemos acá el ejercicio planteado, tenemos lo que indica la carta ciclométrica y tenemos acá la carta. Partamos primero porque decimos que tenemos la temperatura de bulbo seco, que es de 30 grados Celsius. Entonces, trace una línea vertical, porque dice que la temperatura de bulbo seco es vertical, y la tracé en la carta ciclométrica. Ahora, yo sé que la temperatura de bulbo húmedo es de 24 grados Celsius y la línea que está acá es la temperatura de bulbo húmedo. Por lo tanto, tracé la diagonal en 24 grados Celsius y la alargué para obtener la entalpía en esas condiciones. Yo le puse de 72.000 kilogramos de aire seco. Entonces, también podemos obtener la humedad absoluta del aire seco. ¿Por qué? Porque se puede obtener trazando una línea horizontal y obtenemos que es de 0,016 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Entonces, obtuvimos gracias a la carta ciclométrica los datos de entalpía y de humedad relativa, pero el que vamos a utilizar es el de entalpía. Entonces, ahora rellené el mismo planteamiento de problema que teníamos, pero ahora le puse la entalpía, que es el principal dato que vamos a utilizar ahora. Bueno, ya agregué la humedad, pero esto no lo vamos a utilizar mucho. Ya, luego, ¿qué hice? Tracé la curva de equilibrio. Con los datos de equilibrio que ustedes tienen en la ayudantía, simplemente se grafica y se obtiene la curva de equilibrio. ¿Qué hice también? Coloqué una línea de tendencia y la ecuación correspondiente, la que más se ajustara. Ya teniendo la curva de equilibrio, y ya voy a empezar con la línea de operación. Ya, ¿qué necesitaba para la línea de operación? Necesitaba las temperaturas de entrada y salida del líquido, que las tengo, que son de 29 grados Celsius, que la puse ahí, y de 45 grados Celsius, la tengo ahí. Y necesitaba las entalpías del aire de entrada y salida. La de entrada la tengo, que es de 72.000. Yo la trazo más o menos, queda en este punto. Pero me falta la de salida. Como no tengo la de salida, vamos a hacer la línea de operación a un flujo de gas mínimo. Eso es lo que les expliqué anteriormente. Entonces, como no tengo la entalpía de salida del gas, voy a ir hacia el punto de intersección entre la temperatura de 45 grados Celsius con la curva de equilibrio. Al irme a este punto, voy a obtener la entalpía de salida del gas, pero a un flujo mínimo de gas, que va a ser un valor de 213.465 kilogramos de aire seco. ¿Cómo
obtuve este valor tan exacto, siendo que en este gráfico no estaba? Simplemente reemplacé el 45 grados Celsius en esta ecuación que yo había obtenido mediante X. Entonces así obtuve este valor. Pero este valor es una entalpía para un flujo mínimo. Entonces, yo teniendo esa entalpía para el flujo mínimo, lo que vamos a hacer ahora, porque yo necesito saber la entalpía para un flujo real, no mínimo. Entonces, ¿cómo la vamos a obtener? Primero, vamos a plantear un balance de materia. Tenemos un balance donde el flujo de gas, por la diferencia de entalpía, va a ser equivalente al líquido por su diferencia de entalpía, y la entalpía se puede expresar como el Cp por el delta T. Lo reordenamos y tenemos arriba una diferencia de entalpía y abajo diferencia de temperatura. Esto sería el líquido, este gas pasa hacia abajo por el Cp. Entonces, para obtener el flujo mínimo de gas, vamos a reemplazar los valores. Tenemos la diferencia de entalpía porque tenemos la entalpía de salida del gas al flujo mínimo de gas. Tenemos la entalpía de entrada, tenemos la diferencia de temperatura, que es 45 menos 29 grados Celsius. Tenemos el flujo de líquido, son 15 kilogramos de segundo. Tenemos el Cp. Despejamos este flujo de gas mínimo, va a ser equivalente a 7,1 kilogramos segundo. Este es el flujo mínimo de gas, es el flujo a una operación mínima. Pero si recuerdan que en el enunciado decía que el flujo real de operación es 1,5 veces el flujo mínimo. Entonces, si lo multiplicamos por 1,5, vamos a obtener el flujo de operación real, que es 10,6 kilogramos segundo. Esta es la forma de obtener el flujo real. Teniendo ya el flujo de gas real, volvemos a plantear la cuestión de arriba, que era la diferencia de entalpía sobre la diferencia de temperatura, igual al flujo de líquido sobre el flujo de gas por el Cp, y volvemos a plantear esto, pero ahora reemplazamos el flujo real. Vamos a obtener entonces la entalpía que nos faltaba, la entalpía de salida del gas, pero una operación real, no una operación mínima. Entonces, reemplazamos el 72.000, que es la entalpía de entrada, el 45 menos 29 grados Celsius, que es la diferencia de temperatura del líquido, los 15 kilogramos segundo, que es el flujo de líquido, 10,6 kilogramos segundo, que es el flujo de gas, por el Cp. Despejamos esa entalpía y obtenemos el siguiente valor, que son 166.310 y 1 kilogramo de aire seco. Entonces, obtuvimos la entalpía que necesitábamos. Tenemos la entalpía de entrada del aire, la entalpía de salida, que es la que está acá. Tenemos la temperatura de entrada y salida del líquido. Gracias a todos esos datos, vamos a poder trazar la línea de operación. Tenemos la curva de equilibrio, la línea de operación a un flujo mínimo. Se fijan que tienen el mismo punto inicial. La verde es la línea de operación real y la naranja es la línea de operación a un flujo mínimo de gas. El punto inicial es el mismo porque teníamos los datos iniciales, que eran los 29 grados Celsius, con los 72.000, que era la entalpía de entrada del gas. Ahí está, mismo punto. Pero el segundo punto, recuerden que en la línea de operación a un flujo mínimo, lo hicimos calzar con la curva de equilibrio y obtuvimos ahí una entalpía, que era la de 213.465. ¿Por qué hicimos eso? Porque no conocíamos la entalpía de salida del gas. Entonces dijimos, lo que está acá, la pendiente de esta curva, para obtener la que está acá, se multiplicó por 1,5.
el flujo de gas, pero sobre unidades de área, sobre metro cuadrado. Y acá tenemos el coeficiente de transferencia de materia. Primero, tenemos que calcular el flujo gaseoso en unidades de área, de metro cuadrado. Nosotros acá tenemos que el flujo de gas son 10,6 kilogramos segundo. Nos falta el área. ¿Cómo calculamos el área? Si recuerdan, en el enunciado, nos dicen, ya primero nos dicen que el empaque posee un coeficiente de transferencia de materia de 0,7. Este valor nos va a servir para calcular la altura de etapa de equilibrio. Pero también nos dicen que la velocidad mínima del líquido en la torre debe ser de 2,7 kilogramos segundo metro cuadrado y la velocidad mínima del aire debe ser de 2 kilogramos segundo metro cuadrado. Si se fijan, ahí está el metro cuadrado que necesitamos para calcular el área. Entonces, vamos a calcular el área. Tenemos dos datos, la velocidad mínima del líquido en la torre y la velocidad mínima del aire. Es decir, podemos calcular el área de dos formas. Una de ellas, la calculamos como el flujo del líquido sobre la velocidad mínima del líquido. Así tenemos los metros cuadrados, que serían 5,56. Mientras que la otra forma de calcular el área serían el flujo de gas, 10,6 kilogramos por segundo, sobre la velocidad mínima del aire, los 2 kilogramos metro cuadrado segundo. Eso nos da un área de 5,32 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál creen ustedes de estas dos áreas que deberíamos usar? Esta área cumple ambas condiciones. Cumple que la velocidad mínima del líquido sea esa, es decir, debe ser mayor a esta velocidad, y la velocidad mínima del aire sea esa. Por eso se ocupa esta área. Porque si se fijan, si ustedes dividen esto en 5,32, les va a dar un valor tal que cumpla la condición del líquido también. Por eso es que se elige esto. En ambas condiciones. Entonces, teniendo que el área es 5,32 metros cuadrados, dividimos el flujo de gas en 5,32 y nos da que es un flujo de 2 kilogramos metro cuadrado segundo. Teniendo este flujo gaseoso sobre metro cuadrado, lo vamos a reemplazar en la ecuación de la altura de equilibrio para obtener el valor. Tenemos que 2 kilogramos metro cuadrado segundo sobre el coeficiente de transferencia de materia que nos daban en el enunciado, que es de 0,7 kilogramos metro cúbico segundo. Y así da un valor de 2,9 metros. Esta es la altura de equilibrio. Tenemos la altura de equilibrio. Ahora solo nos falta el número de etapas de equilibrio. Tenemos que el número de etapas de equilibrio se puede obtener mediante esta integral. ¿Ya? Recuerden que yo les había dicho que esta integral era por simplificaciones matemáticas que corresponde al área entre la curva de equilibrio y la línea de operación. Entonces, como es una integral, vamos a resolverlo por métodos numéricos. Entonces nos vamos a ir al Excel. Entonces, acá tenemos el Excel. Acá tenemos la expresión del número de etapas de equilibrio, que es la integral que pueden ver ahí. Esta H con asterisco se refiere a la entalpía en la curva de equilibrio, y esta H común y corriente es la entalpía en la línea de operación. Entonces, lo primero que hacemos para obtener esto mediante métodos numéricos es darnos datos de temperatura. Nos vamos a dar temperaturas desde 29 hasta 45 grados Celsius, que es el rango de temperatura que nosotros tenemos en este ejercicio. Entonces, yo medí
0,0001, mientras más pequeño, más exacto les va a dar el valor. Pero lo malo es que mientras más pequeño también van a tener columnas mucho más largas. Ahí va el criterio de ustedes. Yo me di un paso de 0,1. Entonces ahí fueron variando las temperaturas. Luego fui obteniendo las entalpías de operación en base a esta temperatura. Recuerden, teníamos el gráfico, aquí la curva de equilibrio, con esta ecuación, la línea de operación a un flujo gaseoso mínimo y la línea de operación real. Esta línea de operación real tenía esta ecuación, donde X es la temperatura y es la entalpía. Entonces, mediante esta ecuación, reemplazando las temperaturas en X, estoy obteniendo las entalpías de operación, como pueden ir viendo ahí. Obteniendo cada una de las entalpías de operación, lo que hice después fue obtener la entalpía a esa temperatura, pero ahora de equilibrio. ¿Qué ecuación ocupé? La de la curva de equilibrio. Pueden ver en el gráfico. De esa forma se obtienen todas las entalpías de equilibrio. Teniendo todos estos valores, lo que se procede a hacer es obtener el pH y se va a hacer como una diferencia entre las entalpías de operación. La primera, la última, menos la anterior. De esta forma lo vamos a ir calculando. Va a ser el mismo valor siempre. Entonces, tenemos el pH, tenemos ahora la entalpía en el equilibrio y la entalpía de operación. Vamos a calcular esta diferencia. Entalpía de equilibrio menos entalpía de operación. Entonces, entalpía de equilibrio menos entalpía de operación. Lo calculamos y obtenemos todos los valores. Entonces ahora obtenemos la expresión completa del pH sobre la diferencia de entalpía de equilibrio menos entalpía de operación. Tenemos la expresión completa de la integral y sacamos cada uno de los valores. Y el número de etapas de equilibrio va a ser la suma de todos estos valores. Finalmente es como sumar el área que se genera en esta ecuación. De esta forma se puede obtener el número de etapas de equilibrio. Este es el método numérico que se suele usar para calcular este valor. Serían 3, ustedes ocupan el valor completo, pero si quieren ocupar un valor entero, por ejemplo, si les piden un valor entero, siempre tiene que ser un valor hacia arriba. Entonces, tenemos el número de etapas de equilibrio y también habíamos calculado previamente la altura de equilibrio. Entonces, vamos a volver a la PPT. Calculamos ahora la altura de empaque que nos pedían en el enunciado. El número de etapas de equilibrio, que es 3,6, por la altura de equilibrio, que es 2,9. Y eso va a ser igual a 10,3 metros. Entonces ahí tienen ustedes la altura de empaque. Solo del empaque, ojo, no de la torre. Ya. Esto sería lo primero que nos pedían. Lo otro que nos pedían en el ejercicio era obtener el make-up. ¿Cómo obtenemos eso? El dato que nos daban para obtener el make-up era este. El agua de compensación, el make-up, va a entrar con una dureza de 500 ppm, mientras que el agua circulante no debe superar los 2000 ppm de dureza. Primero que todo, tienen que recordar que el make-up era la sumatoria entre las tres pérdidas de agua: el arrastre, la evaporación y la purga. Partamos con el arrastre. Calculemos el arrastre. Habíamos dicho que el arrastre era el 0,2% del flujo de líquido. Entonces, simplemente calculamos el 0,2% de los 15 kilogramos segundo. Es igual a 0,2
35 menos 29 grados Celsius. Y el flujo de líquido es de 15 kilogramos segundo. Lo reemplazamos y nos da un valor de 0,36 kilogramos segundo. Por último, en el caso de la purga, se hace con un balance de dureza. En la purga vamos a hacer dos balances. Uno, vamos a utilizar estos datos de dureza. Tenemos en el make-up una dureza de 500 ppm, mientras que en el agua circulante dice no debe superar los 2000 ppm de dureza. Entonces estos tienen 2000 ppm. Acá puse el arrastre y la purga. No puse la evaporación porque la evaporación no tiene sales, no tiene dureza. La evaporación es solamente agua normal, agua pura, agua sin sales. Por eso no la consideré. También sabemos que el make-up es igual a la purga más el arrastre más la evaporación. Entonces, si reemplazamos esta expresión en la primera, tenemos que esa suma por los 500 ppm va a ser igual a la purga más el arrastre por los 2000 ppm. ¿Qué hacemos? De esta ecuación despejamos la purga. Da la siguiente expresión. La evaporación menos el arrastre, y acá tenemos los 2000 ppm sobre los 500 ppm menos 1, y en la parte inferior lo mismo. Si reemplazamos todos los números que tenemos en esta expresión, nos va a dar que la purga da un valor de 0,0924 kilogramos segundo. Solamente una reorganización de estos dos balances. Entonces, teniendo las tres pérdidas, tenemos que el make-up es igual a 0,03 del arrastre más 0,36 más 0,0924, que es de la purga. Sumamos y nos da un valor de 0,489 kilogramos segundo. Ese sería el valor del make-up, que era lo que nos pedía. Muy bien, chicos. Como ya ven, interesante este video. Está muy bueno. Y obviamente que les va a servir un montón en el desarrollo de los seminarios. Todas las operaciones que vamos viendo hasta acá, cuando uno entra a diseñarlas, la complicación se triplica, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante es que ustedes tengan en claro cuáles son las variables de proceso, cuáles las de servicio, por dónde deben entrar, cuáles son las herramientas que tienen a su favor y cómo usarlas. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Les deseo la mejor de la suerte el día de mañana en el parcial y nos vemos la semana que viene. Voy a dejar de grabar en estos momentos.